Dirigir un proyecto puede ser una tarea realmente titánica, ya que existe una serie de factores que nosotros tenemos que considerar al momento de gestionar y dirigir un proyecto. Factores como por ejemplo los interesados, los requisitos, las expectativas que estos interesados tienen con respecto al proyecto, temas de tiempo, los costos, la calidad que el proyecto tendrá, los riesgos que el proyecto puede tener. Todos estos factores hacen que realizar un proyecto sea bastante complejo. Sobre todo tenemos que considerar algunos temas adicionales que a veces nos olvidamos, como por ejemplo que el proyecto debe gestionarse para generar valor y beneficio hacia nuestro cliente o hacia la organización que está invirtiendo recursos en este proyecto. Como te digo, gestionar un proyecto no es fácil, pero existen estándares que nos pueden ayudar a que nuestro proyecto llegue a tener éxito. Uno de los estándares más ocupados a nivel mundial es el estándar del PMBOK, y en este video vamos a conocer cuál es este estándar, cómo podemos ocuparlo para nuestros proyectos y conocer cuál ha sido la evolución de este estándar tan utilizado a nivel mundial en el mundo de la gestión de proyectos. Iniciamos luego de la intro. Hola, mi nombre es Marco Calle y este es mi canal de gestión de proyectos. Aquí hablamos sobre las buenas prácticas y las mejores herramientas que podemos ocupar para gestionar nuestros proyectos y que sean exitosos. Especialmente nos enfocamos en el tema de la certificación PMP, una de las certificaciones más importantes y de mayor renombre a nivel mundial. Así que si te interesan estos temas, considera suscribirte. En este video vamos a hablar acerca del PMBOK y específicamente vamos a conocer de qué se trata y cómo podemos ocupar el PMBOK dentro de nuestros proyectos. Así que iniciemos conociendo qué es el PMBOK. Para eso revisemos la siguiente pantalla. La guía del PMBOK es una de las guías más importantes a nivel mundial ya que contiene un estándar, lo que significa que este estándar básicamente son elementos que nosotros debemos utilizar en nuestros proyectos para que el proyecto vaya de la mejor forma. Como te digo, lo primero que tenemos que conocer es qué es el PMBOK. Y el PMBOK básicamente es una guía que contiene las mejores prácticas y los mejores estándares que nosotros podemos ocupar dentro de nuestros proyectos. Es por eso importante que nosotros conozcamos esta guía. Pero, ¿qué significa PMBOK? PMBOK viene básicamente de unas siglas en inglés que significan Project Management Body of Knowledge. Y básicamente, como te digo, es una guía que contiene las mejores prácticas para lograr conseguir que nuestro proyecto sea exitoso. El PMBOK ha sido desarrollado por el PMI. El PMI lo estableció y lo creó considerando las mejores prácticas que podemos ocupar en nuestros proyectos. El PMBOK nació en el año de 1996 con la primera versión que fue desarrollada por el PMI. El PMI es el Project Management Institute y es una institución sin fines de lucro que se dedica a definir y establecer cuáles son las mejores prácticas o las prácticas que se están ocupando en los proyectos actualmente. Existe una serie de personas que son voluntarios quienes tienen mucha experiencia en el tema de proyectos y ellos lo que hacen es revisar cuáles son las mejores prácticas, las prácticas que están teniendo mejor desempeño para que estas prácticas puedan ser aplicadas por otras empresas a través del conocimiento y la experiencia que se van adquiriendo. Es por eso muy importante conocer que el PMBOK ha ido evolucionando a lo largo de los años. Ahora veamos el siguiente punto y es en qué áreas o cuándo puede ocupar el PMBOK. ¿Cuándo puede ser útil el PMBOK dentro de un proyecto? Y el PMBOK tiene una gran versatilidad a lo largo de todos los proyectos que existen, ya que la guía del PMBOK me establece los principios y sobre todo me define cuáles son estos elementos o factores que yo debo considerar en un proyecto. De esta manera nosotros podemos ocupar el PMBOK en proyectos que sean grandes, como por ejemplo la construcción de una estación espacial o de un satélite, en donde tengo una gran complejidad del proyecto. Es un proyecto altamente costoso, en donde pueden intervenir muchísimos interesados. Y también las mismas bases del PMBOK puedo ocuparle para proyectos que sean mucho más simples, como por ejemplo la construcción de una casa. Y no me hago referencia a que construir una casa sea algo muy fácil, sino que construir una casa no tiene tanta complejidad como construir una estación espacial o como construir un satélite. ¿Por qué? Porque nosotros cuando construimos una casa ya sabemos o ya se han hecho o existen personas que ya han realizado o han construido una casa. Si nosotros contratamos un arquitecto, esta persona ya conoce todos los pasos o todo el proceso para la construcción de una casa.
Por otro lado, construir un satélite es mucho más difícil ya que van a existir diferentes elementos que van a ir cambiando. Y otro elemento que nosotros tenemos que considerar es de que van a existir cambios dentro de la construcción de este satélite. Es por esto que el PMBOK es útil para proyectos que son predictivos, híbridos o ágiles. Si estos términos te parecen nuevos y no estás seguro qué es un proyecto híbrido, qué es un proyecto ágil o qué es un proyecto predictivo, puedes revisar en la caja de arriba una serie de videos en donde se explican cada uno de estos enfoques de gestión de proyectos, ya que nosotros ocupamos comúnmente un proyecto predictivo o un enfoque predictivo cuando conocemos cómo realizar ese proyecto. Por ejemplo, la construcción de una casa, la construcción de un puente o la construcción de un edificio. Este tipo de proyectos nosotros ya conocemos o ya existen personas que conocen cómo se puede realizar el proyecto y no van a existir mayores cambios, ya que partimos de un diseño o de un plano, por ejemplo. Por otro lado, proyectos como lo que son software o proyectos de investigación en donde no existen personas que tengan un gran conocimiento o que no tengan experiencias previas en realizar proyectos similares, van a tener muchos cambios. Y es ahí donde pueden intervenir de manera muy buena enfoques que sean ágiles o enfoques que sean híbridos. Es por eso que el PMBOK resulta tan útil, porque tiene una gran versatilidad de proyectos en los cuales todo el estándar puede ser ocupado. Ahora que conocemos que el PMBOK puede ser útil y podemos ocuparlo en los diferentes proyectos, veamos cómo el PMBOK ha evolucionado a lo largo de los años. Y aquí podemos ver que el PMBOK nació en el año de 1996 y cada 4 o 5 años ha ido cambiando de versión. De esa forma, en el año 2000 existió la segunda versión, en el año 2004 la tercera, en el año 2008 la cuarta, en el año 2013 la quinta, y en el año 2017 la versión sexta. Finalmente, en el año 2021 apareció la séptima versión del PMBOK. Aquí hay un punto que yo quiero recalcar y que lo conozcas. Si es la primera vez que conoces el mundo del PMBOK, el mundo de la gestión de proyectos, muy posiblemente estarás pensando que la última versión es la mejor y la que está más alineada con los nuevos elementos que posee el mundo de proyectos. Pero en este caso no es así. Y es importante que nosotros conozcamos a la sexta versión del PMBOK y a la séptima versión. Nosotros en la sexta versión, que es justo la que vemos acá, vamos a tener elementos como son procesos. Existen 49 procesos dentro del PMBOK, 5 grupos de procesos, entradas, herramientas y salidas. ¿Qué son estos elementos? Los 49 grupos de procesos son elementos que me sirven para poder realizar el proyecto. Mientras que los grupos de procesos, estos 5 grupos de procesos, son los momentos en los cuales yo voy a realizar o voy a ocupar los diferentes procesos. Puede parecer algo difícil, pero realmente no es tan difícil este tema, ya que considera que un proyecto tiene 5 grupos de procesos. El inicio, la planificación, la ejecución, el monitoreo, control y el cierre. Es decir, nosotros cuando comenzamos un proyecto, vamos a los procesos de inicio. Una vez que ya definimos y realizamos los procesos de inicio, vamos a planificar el proyecto. Una vez que ya hemos ocupado de los 49 procesos, vamos a ocupar algunos procesos en nuestro proyecto para la planificación del proyecto, pasamos a la ejecución del proyecto. Mientras estamos ejecutando, mientras estamos realizando el proyecto, vamos a ir controlando que todo el proyecto vaya bien, que todo esté dándose como nosotros tenemos planificado. Y cuando todo esté listo, vamos a cerrar el proyecto. Estos son los 5 grupos de procesos. Ahora, dentro de estos 5 grupos de procesos aparecen estos 49 procesos. De esta forma, nosotros en estos 5 grupos de procesos vamos a ir dividiendo procesos en el inicio, planificación, ejecución, control y el cierre. Cada proceso va a tener entradas que son documentos de ingreso o documentos que nosotros vamos a ocupar al inicio. Van a tener herramientas que vamos a ir ocupando para que el proyecto se gestione correctamente y vamos a tener salidas o resultados de cada uno de estos procesos. Comúnmente son documentos. Por ejemplo, podemos tener al inicio un acta de constitución del proyecto que nace del caso de estudio o del caso del proyecto. Y como salida tenemos justamente el acta que esté desarrollada y que esté firmada. Hasta la sexta versión, todas las versiones tenían este esquema, en donde teníamos procesos que eran básicamente una serie de pasos que teníamos que ir haciendo para que el proyecto sea desarrollado.
Sin embargo, esta forma de gestionar un proyecto o esta manera en la cual el PMBOK establecía que un proyecto debía realizarse tenía ciertas limitaciones. La principal se daba en que no funcionaba bien cuando teníamos proyectos que eran muy cambiantes. Porque imagínate tú, si nosotros estamos desarrollando y planificando y nos tomamos 6 meses en planificar un proyecto y durante la ejecución del proyecto existen muchísimos cambios, toda esta planificación no funciona. Y a medida que el proyecto avanza, si nosotros realizamos cambios al final del proyecto, estos cambios resultan muy costosos. Es por eso que este tipo de gestión de proyectos, la cual sigue procesos, viene de una gestión predictiva. La gestión predictiva no está mal, es una muy buena gestión de proyectos, es una forma en la cual nosotros podemos gestionar proyectos. Y funciona perfectamente en proyectos donde nosotros ya tenemos experiencia, como pueden ser proyectos de construcción, proyectos de desarrollo de elementos que nosotros ya conozcamos o que ya tengamos experiencias previas. Por ejemplo, construir una casa, construir un puente, son proyectos en donde ya existen experiencias previas y las personas ya saben cuáles son los diferentes procesos que podemos seguir. En esos proyectos funciona perfectamente los proyectos predictivos que están basados en el PMBOK sexta edición. Sin embargo, también existen otro tipo de proyectos, como te había dicho, en donde existen cambios constantes. Acá no es bueno realizar un cambio al final del proyecto, por ejemplo. Imagínate que nosotros construimos o estamos construyendo un puente y cuando ya estamos concluyendo el puente, tengamos el cambio de que necesitamos que la carga que aguanta el puente sea del doble del que había sido planificado inicialmente. Este cambio resulta muy grave para el proyecto porque va a aumentar muchísimo el riesgo de que el proyecto fracase. Van a aumentar muchísimo los costos si queremos implementar ese cambio. Y va a aumentar mucho el tiempo en el cual nosotros vamos a poder entregar ese proyecto. Es por eso que existen proyectos en los cuales no resulta tan adecuado tener cambios constantes. Y para ese tipo de proyectos, el PMBOK 6 es una excelente herramienta ya que marca perfectamente los diferentes grupos de procesos que vamos a ir ocupando. Es decir, ocuparemos el inicio en donde comenzaremos con el proyecto, planificaremos el proyecto en función de los requisitos que nuestro proyecto tengan, ejecutaremos ese proyecto en función de justamente esos requisitos y controlaremos que lo que estamos haciendo siga lo planificado y finalmente cerraremos el proyecto. Pero en esta nueva edición, en la séptima edición, PMBOK cambió. El PMBOK ya no se basa en procesos como hemos visto anteriormente, sino que ahora se basa en principios y en valores. Existen 12 principios. Adicionalmente tenemos un elemento adicional que son los PMI Standard Plus y los valores que son 8. Estos valores y estos principios marcan la base sobre la cual nosotros podemos establecer o podemos realizar cualquier tipo de proyecto. Para entender mejor esto podemos ver la siguiente imagen. Consideremos que el PMBOK séptima edición es nuestra base. Nosotros como base vamos a tener al PMBOK 7. El PMBOK 7 está sostenido por principios y valores. Estos principios y valores van a sostener al PMBOK 7. Y sobre esto, que son estos principios y valores, nosotros podemos gestionar cualquier tipo de proyecto. Si nosotros vamos a desarrollar un proyecto de Scrum, podemos tener como base el PMBOK 7. Si vamos a ejecutar un proyecto con XP, podemos ocupar todo lo que los fundamentos que nos da el PMBOK 7. Si vamos a ocupar un proyecto predictivo y lo vamos a basar en el PMBOK 6, podemos ocupar el PMBOK 7. El PMBOK 7 deja de ser solo una manera en la cual se puede gestionar un proyecto, como puede ser un proyecto predictivo, para lo cual sirve muy bien el PMBOK 6, o podemos ocupar ya enfoques ágiles como Scrum, como XP o como ITIL. Es de esta manera que ahora el PMBOK se vuelve mucho más amigable, se vuelve mucho más como una mentalidad sobre la cual nosotros podemos realizar cualquier tipo de proyecto y podemos ocupar cualquier elemento. De esta forma, cada una de las diferentes
maneras o enfoques con los cuales podemos gestionar un proyecto están asentados sobre lo que el PMBOK 7 nos dice. Y esto es algo muy importante, porque al nosotros tener esto, nosotros podemos considerar que existe una especie de pelea entre el PMBOK 6 o el PMBOK 7 o cuál es el que yo debería ocupar en mi proyecto. Y esto es algo que nosotros o muchas personas están consultando. He recibido muchas consultas de personas que me dicen, Marco, ¿qué ocupo? ¿El PMBOK 7? ¿Ya estudio para el PMBOK 7 para el examen de certificación PMP? ¿O qué es lo que debo hacer? Y nosotros vemos como que el PMBOK 7 va a reemplazar al PMBOK 6, porque eso ha pasado en los últimos años, pero realmente eso no es lo que sucede. El PMBOK 7 no reemplaza al PMBOK 6. El PMBOK 7 nos da justamente esta base sobre la cual nosotros podemos montar cualquier tipo de gestión de proyectos, cualquier tipo de enfoque. Y nosotros debemos ver que el PMBOK 7 no reemplaza al PMBOK 6, sino que el PMBOK 7 suma al PMBOK 6. Y es aquí donde nosotros tenemos también un elemento fundamental, y es que en el PMBOK 7 aparece un elemento que se llama PMI Standard Plus, que básicamente complementa al PMBOK 7. Y este PMI Standard Plus es básicamente todo el contenido que el PMBOK 6 tiene a través de sus plantillas, a través de cada uno de los procesos. Y nos dice el PMBOK 7 que el PMBOK 7 no reemplaza al PMBOK 6, sino que te vas adicionalmente del contenido de acá con lo que nos da el PMI Standard Plus. Es por eso que el PMBOK 7 tiene una menor cantidad de hojas. Si tú te fijas, el PMBOK 7 son aproximadamente 200 páginas, mientras que el PMBOK 6 tiene un poco más de 700 páginas. De esta manera, el PMBOK 7 y el PMBOK 6 son elementos que nosotros podemos ocupar en nuestros proyectos de manera conjunta, porque el PMBOK 7 nos da esta mentalidad. Otro punto muy importante es cómo afecta que existe un PMBOK 7 a la certificación PMP. La certificación PMP se basa en una serie de libros. Si tú ingresas a pmi.org y vas a la lista de libros que aparecen como referencias para estudiar, vas a encontrar que aparece la guía del PMBOK con un asterisco. ¿Y qué significa este asterisco? Este asterisco nos dice que el examen se basa en el esquema de contenido del examen, conocido como ECO, no en la guía del PMBOK, ni en otros libros de referencia. La guía del cuerpo del conocimiento de la dirección de proyectos, séptima edición, será ahora una referencia para informar el desarrollo de los ítems del examen. Sin embargo, antes de que cualquier elemento del examen validado se añada al examen, hay un ciclo de revisión y pruebas de campo muy riguroso y exhaustivo. Este proceso puede durar varios meses. Esto no significa que el examen de certificación PMP no contenga información del PMBOK séptima edición. Ya contiene información porque nosotros podemos ver que dentro de la séptima edición se hablan del valor, se habla de los interesados, se habla de la planificación y se hablan de otros principios y valores que ya aparecen dentro del examen. Nosotros lo que tenemos que considerar es que el PMBOK séptima edición es esta base sobre la cual nosotros podemos montar las diferentes o hacer un proyecto. Si nosotros estamos desarrollando un proyecto, es muy recomendable que creemos una mentalidad de todo el equipo. Y esta mentalidad, para conocer y para entender claramente qué es lo que el proyecto busca y cómo puede ser llevado el proyecto, no solamente por el director del proyecto, porque antes era el director del proyecto el que debía conocer el estándar del PMBOK. Ahora el PMBOK nos dice que no es solamente necesario que el director conozca sobre el tema de proyectos, sino que también el equipo y también los interesados. Y por eso ahora, dentro de los principios, que son los fundamentos sobre los cuales la gestión de proyectos se realiza, pone mucho más de manifiesto temas como los interesados, el valor que debe dar el proyecto, los beneficios que el proyecto tiene, la programación que nosotros realizamos al proyecto, los riesgos que el proyecto debe valorar para poder realizarse, la calidad que el proyecto debe tener, además del alcance que el proyecto va a tener, la administración completa del proyecto. Y esta mentalidad es algo que nosotros debemos considerar y nosotros tenemos que tomar en cuenta. Recuerda que si tú quieres conocer más acerca de la certificación PMP y quieres estudiar para esta certificación, o estás actualmente estudiando para la certificación, puedes ingresar a marcocalle.com
En esta página encontrarás un simulador con más de 700 preguntas completamente alineado al ECO 2021, en donde podrás encontrar más de 700 preguntas que están completamente alineadas al ECO y al esquema del contenido del examen 2021, con lo cual tú podrás practicar de una manera mucho mejor. Y si quieres conocer más a profundidad cada uno de los temas de las 35 tareas que el ECO obtiene, además de sus respectivos facilitadores, puedes revisar el curso que tenemos también en la página web. Déjame en los comentarios qué opinas acerca de este gran cambio que ha aparecido de la versión 6 a la versión 7. ¿Qué opinas de esto? ¿Y cómo crees que puede afectar este tema de la nueva versión del Penbook en el desarrollo de tus proyectos? Personalmente pienso que la versión 7 es una versión mucho más light para leer, pero al estar incluido también el PMI Standard Plus y todo lo que referencia al Penbook 6, se hace un complemento muy importante para direccionar un proyecto, ya que ahora no solamente el director es la persona que debe conocer sobre el proyecto, sino también todo el equipo y todos los interesados. Saludos y nos vemos en el siguiente video.